Bendiciones, salud y paz para toda mi audiencia que sintoniza una vez más su programación, la realidad de nuestra vida existencial, con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí estamos una vez más para seguir instruyendo, enseñando la palabra de Dios, contextualizándonos con las realidades de las cosas que están aconteciendo en este tiempo, que no la podemos pasar por alto, cuestionando todas esas situaciones que están surgiendo en el Medio Oriente y en todos los países del mundo. Hay unas situaciones que están ocurriendo que la gente está hasta confusa con cómo vamos a conectar todos esos sucesos con la parte profética de la palabra de Dios. Y esa es mi línea de pensamiento como maestro de la palabra de Dios, que toquemos base con esas realidades y que toquemos base con nuestras realidades existenciales, nuestra vivencia, y lo que nos toca a nosotros hacer mientras estamos en existencia de vida aquí en esta tierra. Y hoy tengo un tema muy particular que comienza en el cielo y baja a la tierra y después sigue en el cielo. El tema que tenemos comenzó en el cielo con el Creador, y después el Creador habló de hacer una obra teatral, magistral, mayor que la creación que él hizo con la jerarquía angelical allá en los cielos. Y que una enseñanza como esta para enfatizar acerca de lo importante que somos nosotros. La grandeza que es la raza humana delante del Creador y delante de la jerarquía angelical. Lo grande y poderoso que representa toda nuestra realidad existencial. Y que aunque tal parece que nosotros fuimos la última creación de Dios en los cielos, fue pronunciada y se creó todo aquí en la tierra, que somos nosotros la obra maestra de Dios. Y la lucha mía como maestro, teólogo, como usted quiera verme, investigador de la palabra de Dios, con un conocimiento exegético y hermenéutico del texto bíblico, y quiero decirle que todo comenzó allá arriba, en los cielos. No fue aquí en la tierra. ¿Ve? Nosotros no éramos el eje y el centro de Dios ante del mundo, porque el mundo no existía, y menos nosotros. Porque Dios primero hizo al mundo, este cosmos, este planeta Tierra, y después creó con el polvo de la tierra su obra maestra que somos nosotros. Mire qué interesante. Pero no podemos pasar por alto
la jerarquía angelical que ha estado en los cielos antes de nosotros y que va a seguir estando en los cielos después de nosotros. No podemos pasar por alto eso. Entonces, todos esos billones o trillones o millones de seres angelicales que hay en los cielos, no lo podemos pasar por alto. Porque ellos también fueron creados con el poder de la palabra, nosotros diferentes, nosotros fuimos formados del polvo, de acuerdo a Génesis 2:7, y después a nosotros se nos sopló el aliento de Dios a nosotros, que eso no le sucedió a la jerarquía angelical. Dios dijo, sean los ángeles, y fueron los ángeles. Dios dijo, voy a hacer el sello de la perfección aquí en los cielos, y vino Lucifer, Luzbel, Morning Star, el día de la mañana, y vino a ser, solamente con el poder de la palabra. Y que toda esa jerarquía angelical son seres de luz. ¿Okay? Primero, tenemos que entender que en el cielo no hay noche. Ese asunto de la noche se estableció en Génesis capítulo 1 dentro del proceso ecológico, cuando Dios comienza a hacer la luna y el sol, esas dos lumbreras menores y mayores. Que también se estableció que iban a haber estaciones aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es mi lucha? Se la digo, ¿no? A ustedes. Cuando Dios creó todas las jerarquías angelicales, estamos hablando de tronos, de dominio, de potestades, de gobernadores, de serafines, de querubines, de arcángeles, de seres vivientes, porque ahí están todos los nombres dentro del texto bíblico. Yo sé que ha salido el libro de Enoc y le están dando mucha promoción a este libro, donde Enoc supuestamente menciona los nombres de algunos 200 vigilantes que fueron mandados por Dios a la tierra para cuidar a la raza humana. Ese libro es una tremenda contradicción. Porque en el capítulo 5 dice que Enoc, a los 365 años y más, fue traspuesto al cielo. Él no volvió. Él va a volver en el tiempo de la gran tribulación, pero él no volvió. Y menos escribió un libro así de esa magnitud, enseñando nombre y apellido, porque cuando el canon de la escritura se sentaron para ver ese libro y los demás libros, que los esenios, que estos fueron los documentos que descubrieron en la cueva de Qumran. Cuando yo fui a Israel pasamos por esa cueva. En el año 1947 descubrieron muchos pergaminos del profeta Isaías, que profetizó 2800 años atrás. Y era una comunidad que se llamaban los esenios, que se separaron de toda la comunidad y se quedaron ahí al frente del mar, y hicieron esa cueva y ellos escribieron esas cosas. Pero cuando se reunieron los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27, vieron que todo eso hizo conexión y que eso era lo que se iba a enseñar aquí a la humanidad para ser salvo. Pero si yo leo el libro de Enoc, mi mente se va a confundir. Mi corazón también. Porque Enoc fue llevado al cielo, pero él no regresó. Él va a regresar en el capítulo 11, que habla de dos testigos que no han visto muerte. Ese es Elías y Enoc, que no han visto muerte. Y ellos van a regresar y el anticristo lo va a matar y lo van a poner en la plaza de Jerusalén, y a los 3 días Dios lo va a levantar y entonces ellos van a heredar la vida eterna, porque la Biblia establece que carne y sangre no van a heredar en el cielo. Entonces,
todas las personas que están vivas por allá, que fueron traspuestos de aquí, que solamente sabemos de Enoc y Elías, tienen que regresar para morir. Así como nos va a tocar a nosotros morir, para nosotros estar transformados. Porque para estar en el cielo usted tiene que estar transformado. Usted me dice, doctor, ¿y entonces dónde está Elías y Enoc? Bueno, ellos están en un lugar especial, esperando. Pero dicen que Moisés, porque Moisés salió en el monte de la transfiguración cuando Cristo se transformó y salió Elías y Moisés. No, esa es otra enseñanza. Y entonces hay un texto donde Cristo habla de que Moisés escribió de él, que Abraham se gozó de sus días. Y la gente se burlaba de Jesús y dice, pero este hombre no tiene ni 50 años, está hablando, Abraham vivió 2000 años atrás y él está hablando que Abraham lo vio a él, que escribieron de él. No está bien de la cabeza Jesús, decían todos esos doctores de la ley, y los intérpretes y los sacerdotes. Porque entonces Jesús le dijo, Dios no es Dios de muertos. Todas las personas que parten de esta tierra están delante de Dios, y sirvieron a Dios y tuvieron el temor de Dios, están delante de Dios, están vivos en sus niveles de espera para tener su cuerpo transformado en la primera resurrección. Pero esos son otros temas. La cosa es que Dios crea en un momento dado de su eterno presente toda esta jerarquía angelical con nombre y apellido, con título, con dignidades, con posiciones. ¿Ve? Así que usted no pelee cuando la gente le dan posiciones en la iglesia, porque eso viene de allá arriba. Eso no nos lo enseñó el sistema de gobierno de Estados Unidos o los países de nosotros. Eso viene de arriba. ¿Usted sabe que hay ángeles en los cielos que no pueden ver a Dios? Ángeles que son seres de luz. Cuando en Ezequiel habla que Lucifer se confundió con las contrataciones, con todos los contratos que él tenía, porque él era un viajero, él estaba delante del trono como querubín que cargaba la gloria de Dios. Y eso está en Ezequiel 1, Ezequiel 3 y Ezequiel 10, léalo. Porque Ezequiel, 2500 años atrás, él vio esos querubines que se presentaron cuando él estaba cautivo en Babilonia, en el río Quebal. El río Quebal le pertenecía a Babilonia. Hoy en día el río Quebal, eso es Tel Aviv. Que Israel conquistó toda esa área y hoy en día ese río Quebal, ahí que está el aeropuerto. Cuando usted va a Israel, el avión aterriza ahí en Tel Aviv. Ahí fue, en ese lugar, en ese mar que está al lado, en ese río que está al lado, que Dios se le reveló a Ezequiel, apenas tenía 25 años, porque lo quería mandar de profeta al pueblo de Israel y él no quería. Y yo tuve que tratar con él. Entonces, todas esas dignidades en los cielos, aparte de tener nombre y apellido y todo, porque entonces están los serafines, que lo muestra el capítulo 6 de Isaías, que vuelan con 6 alas. 6 alas tienen los serafines. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Serafines que están adorando a Dios, diciendo santo, santo, santo. Y el cuarto serafín está diciendo, la tierra está llena de tu gloria. Y no están viendo a Dios. Sin embargo, había otra jerarquía que tenía acceso a Dios, como los querubines. De todos los querubines que Dios hizo el sello de la perfección, que fue Luzbel, el hijo de la mañana, Lucifer. Porque Luzbel significa el cargador de luz. ¿Usted sabe lo que significa eso?
cuando Luzbel salía a hacer los contratos y tratar con el universo, porque nosotros apenas conocemos el planeta Tierra. Y por eso es que en el capítulo 1 de Job, verso 7, dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Y ahí estaba Satanás. Y cuando Dios vio a Satanás, que venía con sus hijos, que eran los ángeles, y dijo, Satanás, ¿de dónde viene? Y le llamó por su nombre, porque Satanás significa adversario. Se me incluyó dentro de esos ángeles que no tuvieron el discernimiento de ver a Luzbel, que en ese momento se convirtió como un ángel de luz, como dice 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y no os maravilléis que el mismo Satanás se viste como ángel de luz y su ministro también. ¡Wow! Y que en ese momento él se presenta delante de Dios y Dios es el que lo identifica y le dice Satanás. Sí, estamos dando consulta todo el tiempo. Tenemos una licencia del Estado de Nueva York como psicólogos, psicoterapeutas, y estamos viendo pacientes cuando me llaman. Y estamos viendo familias, haciendo reportes. ¿Qué no estamos haciendo? Estamos trabajando, pero no en la capacidad que lo hacíamos anteriormente. Pueden llamarme al 646-755-1290. 646-755-1290. Le tiro una foto aquí a este QR que yo tengo aquí atrás. Y ahí está el teléfono y toda la información de esta programación y de nuestra incorporación. Entonces, Satanás le contesta a Dios, vengo de andar por la tierra y de rodearla. O sea que el mismo trabajo que él hacía en los cielos, como la contratación, los contratos que él hacía, que eso nosotros no tenemos ni la menor idea que era eso. Pero viendo el vasto universo, 646-755-1290. 646-755-1290. Me pueden llamar ahí para comprar libros, para tomar terapia. Y cuando termine la programación puede llamar y yo trato con las personas que me quieren ver. Muy bien. De rodear la tierra y de andar por ella. Lo echaron del cielo a la tierra, como dice Apocalipsis 12:4. A él y a una tercera parte de los ángeles lo echaron aquí a la tierra. La tierra ya por el tiempo de hoy está llena de gente y personas como Job, temerosas de Dios, perfectos, apartados del mal. Y Satanás le dice a Dios que andaba por la tierra rodeándola. Es que cuando viene aquí a la tierra, ya hay un montón de gente aquí. Que está Adán y Eva. Y Adán y Eva lo pusieron para llenar la tierra en el huerto del Edén. Lee el verso 26, 27. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Dios le dio ese mandato a Adán y a Eva. Y que mientras la tierra se llenaba, ya Satanás y su fuerza del mal estaban aquí. Bien. Y tal parece que el trabajo que él hacía allá lo sustituyó para entonces atacar la obra de Dios, la obra maestra de Dios que somos nosotros, día y noche. Y por eso es que no se cansa, él no duerme. ¿Ve? Y aunque él es el príncipe de las tinieblas de este mundo, dice Juan 12:31, que él es el príncipe de las tinieblas de este mundo,
No obstante, nosotros estamos aquí, viviendo, respirando, comiendo, tratando de disfrutar los 70, 80 años, 90 años, 100 años que Dios nos dé aquí en la tierra, mientras Cristo no venga a buscar la iglesia. ¿Qué quiero enseñar con esta enseñanza a ustedes? Quiero contemplar el Salmo 8, donde la superinscripción dice: la gloria de Dios y la honra del hombre. Y yo sé que nosotros hemos tenido un problema con la interpretación de la Escritura, porque toda la Escritura nosotros la hemos interpretado en base a Jesús, en base a la iglesia, en base al Espíritu Santo. Y como que en ningún momento hemos visto algo normal y natural que se hable en la Biblia que no tiene esa clase de interpretación. Ve. Cuando usted lee el libro de los Cantares, que Salomón en su juventud escribió ese libro, y Salomón escribió ese libro para ayudar a los matrimonios, a los jóvenes que se casan. ¿Usted se cree que Salomón estaba pensando en Cristo? ¿Que Salomón 3000 años atrás estaba pensando en la iglesia? Pero nosotros hemos espiritualizado todo esos proverbios que escribió Salomón y lo hemos interpretado de una forma que no queremos reconocer que eso cantar de los cantares es para ayudar a los matrimonios. Porque él presentó que él estaba detrás de una morenita, una sulamita, y cuando la consiguió, la bañó, le puso perfume y tuvieron relaciones. Eso es lo que presenta Cantar de los Cantares. Pero nosotros estamos hablando que la sulamita de la iglesia y que Salomón era Cristo. En ninguna forma posible. Lo hemos espiritualizado todo cuando son cosas que se escribieron en una realidad existencial del tiempo que estaba viviendo, especialmente en la juventud de Salomón. Porque Cantar de los Cantares es un libro que él escribió cuando él era joven. Proverbio es un libro que él escribe cuando él estaba en la crisis de la Edad Media, a los 40 años. Y Eclesiastés es cuando ya él tenía más de 50, 60, donde ya él está asustado que se va a perder, y entonces él escribe en el capítulo 12. El fin de todo este discurso que yo he dado es que el hombre tema a Dios y guarde su mandamiento, porque esto es todo del hombre. Él supo hacer la diferencia cuando estaba acercando su fin de muerte. ¿Ve? Y que eso no ocurre a cada uno de nosotros. En nuestra adolescencia, ¿cuántas cosas hacemos nosotros? ¿Cuántos errores cometemos nosotros? Pero vamos creciendo, vamos madurando y vamos mirando las cosas completamente diferentes. Luego, cuando llegamos a una edad, lo que hacemos es que contemplamos, y por eso es que en Joel 2, 28, 29 dice que los jóvenes tendrán visiones. Pero cuando habla de los ancianos, dice los ancianos soñarán. Porque ya en esta edad es el tiempo de nosotros dormimos donde quiera. Como ya uno tiene cierta edad, nos ponen un asiento y ahí nos quedamos dormidos y la gente sigue hablando y nos vamos. Entonces Joel pudo ver que ya venía un tiempo donde los ancianos iban a tener muchos sueños, porque precisamente se duermen donde quiera. Pero los jóvenes iban a tener visiones. Y por eso cuando hay jóvenes en la iglesia, los jóvenes quieren cambiar las cosas. Los ancianos no. Los ancianos tienen una silla ahí y ahí se queda la silla. Esa silla no se puede cambiar. Esa lámpara lleva 100 años, eso no se puede cambiar. Ahí está un ángel sentado. Es tremendo.
Son conferencias que yo doy con los cambios de la edad de los seres humanos. Tengo una conferencia de los cambios de la edad adulta, desde la edad 0 hasta la ancianidad. Hay una conferencia que yo escribí y la tengo en CD que la vendemos también para ayudar. La idea es que cuando Dios determina, Dios estaba solo en el universo. ¿Cuántos años hacen de eso? Olvídese de eso. ¿Quién sabe de eso? Olvídese de eso. ¿Quién ha descubierto eso? Olvídese de eso. Ni la ciencia, ni los telescopios, ni la tecnología, ni lo más sabio que hay en esta tierra sabe nada de allá arriba. ¿Ve? Los que saben de allá arriba son los que están allá arriba. ¿Ve? Y yo sé que un sinnúmero de gente ha ido arriba y ha regresado. Y cuando vienen aquí comienzan a hablar cosas que la gente se le va a la cabeza. Y muchas veces, como no tienen una dirección sabia de un maestro, esa gente cae en psiquiatría, caen en centro de psiquiatría con medicamentos y con un diagnóstico de una psicosis, una demencia, una esquizofrenia, sin tener nada de eso, porque fueron a los lugares equivocados a dar esas informaciones. En mi libro que yo presento, El Consejero Sanador con Dios, yo digo que las cosas espirituales se hablan con la gente espiritual. Las cosas seculares se hablan con la gente seculares. Las cosas emocionales se hablan con los psicólogos. Así es que, especialmente en el libro Conócete a ti mismo, ahí yo hablo que cuando hay una enfermedad en el cuerpo, pues uno va a un doctor del cuerpo. Cuando uno tiene una enfermedad emocional, uno va al doctor del alma, donde están los sentimientos y las emociones, que es el psicólogo, el terapeuta profesional con licencia, ¿no? Y cuando uno tiene un trastorno mental o algo, pues uno va al psiquiatra, que es el médico, que estudió más de 3 años acerca de los problemas patológicos de las enfermedades psicológicas, y ellos saben dar buenos diagnósticos de esas situaciones porque ya eso está probado. La psicología comenzó en el 1875 allá en Austria, por allá en Europa, y ya llevamos bastante tiempo investigando enfermedades que ya podemos saber cuando las personas actúan de una forma, se manifiestan de una forma o hablan de una forma. Ya se ha descubierto que esta persona tiene esta condición. Y por eso es que le dan un diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridad, de demencia, de psicosis, porque muestran esas situaciones. Ahora, ese grupo de gente no está relacionado con diablo y demonio. Y que muchas veces una persona endemoniada puede reaccionar con todas las enfermedades psicológicas y lo que necesita es un exorcismo, una liberación, como yo he hecho muchas veces en mi oficina. La gente viene con su fuerza del mal endemoniado y yo he tenido que orar y en una sesión se sanan porque la situación que tenía la persona era una fuerza del mal que lo estaba atando. Desde luego que yo tengo que pedir permiso para hacer eso a las personas, que yo no estoy aquí para estar orando por demonios ni nada, sino para bregar con un caso psicológico como profesional que soy. Pero sí algunos me piden, doctor, ore, que yo creo que hay una fuerza que entonces yo proveo esos servicios y he visto milagros de Dios en menos de una sesión, la persona sanarse. Pero no estamos hablando de eso, otra enseñanza para otro día. Los ángeles fueron notificados de parte del Creador, porque Dios hace todo claro. Dios no esconde nada, como Él le dice a los profetas, Isaías, Jeremías, que no hizo nada escondido, a Pedro también. Dios no hace nada escondido. Dios hace todo para que todo el mundo lo vea. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión que existe entre el cielo y la tierra anuncia la obra de sus manos.
Y después dice, un día emite palabra y he oído su voz por toda la tierra. Así que cuando Dios determina, después de crear toda esa jerarquía angelical con toda su dignidad de nombre y apellido, si Él le anunció de que iba a hacer otra obra y que esa obra que Él iba a ser mayor que todo ello. ¿Usted sabe quién está oyendo eso? Lucifer. Luzber. The Morning Star, el hijo de la mañana, estaba oyendo todo eso. ¿Usted sabe cómo le llamaron allá en los cielos? De acuerdo a Ezequiel 28, 14 en adelante y Isaías 14, 12 en adelante. El sello de la perfección. El sello de la perfección en la creación en los cielos. Y que esto hizo un distintivo en Lucifer tan grande y tan poderoso, que él era reverenciado por los ángeles normales y que no tenían posiciones, que no pueden estar delante de la presencia de ángeles en los cielos, que no pueden estar delante ante la presencia de Dios. Y que dentro de esa eternidad de Dios, Dios determina hablarle a todo ello en un momento dado. Dice, yo voy a hacer mi obra maestra. Ahora, toda esa jerarquía angelical tenía libre albedrío de escoger, de servirle a Dios, no servirle a Dios. Entonces era otro problema, porque si un ángel decidía no servirle a Dios, ¿dónde iba a estar? Si ellos viven en el cielo, si la tierra todavía no estaba hecha. Entonces, después que se hizo la tierra, ya había un lugar donde Dios iba a hacer otra creación. Entonces, ¿qué no entendieron estos ángeles? Dios es un Dios creativo. Dios tiene una imaginación vigorosa. Porque si Él hizo todos estos seres que están en los cielos, imagínense lo que ocurrió con Ezequiel. Cuando estaba sentado en el río Quebar, que vio todas estas visiones allí en Babilonia. Que vio los querubines cargando la misma gloria de Dios en rueda. Eran como platillos voladores. Lee el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 10. Querubines. Y lo interesante de estos querubines era que estaban llenos de ojos. Y estaban en una forma de rueda. Y alrededor todo estaba lleno de ojos. Y Dios estaba sentado dentro de esa rueda y ellos estaban cargando la misma gloria de Dios. Es una cosa increíble. Querubines en esta capacidad. Que no son los ángeles que nosotros vemos que tienen dos alas y están volando y se parecen a nosotros. No, estos seres querubines llenos de fuego, llenos de luz. Olvídese. Eso es para uno caer muerto. ¿Ve? Ok. Y Ezequiel experimentó eso. Y Ezequiel aceptó el llamado de ser profeta para el pueblo de Israel para los años 500 antes de Cristo. Entonces, toda esta jerarquía angelical que estaba en el cielo tuvo que saber que Dios iba a hacer una obra mayor que todos ellos, incluyendo al sello de la perfección, al Hijo de la Mañana, al querubín grande y protector, al que fue lleno de esplendor, de hermosura, de sabiduría, el que le dieron un santuario para él vivir en ese lugar, el que fue lleno de toda piedra preciosa en su traje, el que tenía una orquesta dentro de él para glorificar y adorar y alabar a Dios. Porque cuando Lucifer cantaba, de él salía la música. Es una cosa increíble. De repente Lucifer le está oyendo
que Dios va a hacer una obra más grande que todo ello, incluyendo a él también. Ay, Dios mío. Ay. Y eso es lo que yo he aprendido a través de los años como ministro, es que Dios tiene unos juegos tan pesados, pero Él siempre sale ganando. Y que nosotros no morimos con esos juegos pesados de Dios y nos quebrantamos y nos enfermamos, que no podemos resistir esos juegos pesados. Por lo menos Él nos lleva para estar con Él. Que cuando nosotros nos enfermamos, cuando tenemos enfermedades, para nosotros estar con Él, cuando no morimos, ya se acabó. Comenzamos una vida nueva ya. Como dice Romanos 12:8, ¿no? Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. O sea, que vivamos o muramos, somos del Señor. Ok. Y Dios comienza a hablar que va a ser una obra mayor que todo lo que Él había creado. Y que esta obra mayor iba a tener sentimiento, conocimiento, voluntad, un cuerpo, un alma, un espíritu. Y que iba a tener relación, contacto con su Creador. El Salmo 104, el verso 4 y 5, dice que los ángeles son la flama de fuego de Dios, los ministros de Dios. Y que ellos continuamente están haciendo el trabajo que Dios los manda hacer, sin cuestionar, sin preguntar. Entonces ahorita ya Dios está diciendo, yo voy a hacer otra creación. Voy a hacer un planeta y lo voy a dejar guindando en el aire. Y en ese planeta yo voy a hacer mi obra maestra. Seres humanos que sientan, que tengan pasiones, que tengan deseos, que puedan hablar conmigo, que puedan discutir conmigo, que puedan argumentar conmigo, que se parezcan a mí. Y ahí es donde aparece la voz de Dios en Génesis 1:26, Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre, en plural, hagamos. Que ahí estaba el verbo y estaba el Espíritu de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejante. Sí. Adán y Eva, nosotros no sabemos cuántos miles de años duraron en el huerto del Edén. No sabemos el tiempo que ellos duraron desnudos en ese huerto del Edén. Que Dios les dio el mandato a ellos de llenar la tierra. La cosa es que la caída de Lucifer ocurrió antes de la creación de Adán y Eva. Antes. Entonces Dios hizo, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Así que sí, la tierra fue hecha para Adán y Eva, pero antes de Adán y Eva, ya Lucifer había sido echado fuera del cielo con una tercera parte de los ángeles. Lea Apocalipsis 12:4. Fue lanzado. Entonces, antes de Adán y Eva estar aquí, ya Satanás estaba aquí con una tercera parte de los ángeles. Entonces, ahí es donde viene el choque mío, que me quebranta con mi cabeza y mi mente. ¿Cómo es posible que uno viva una vida de perfección y las imperfecciones queriendo cambiar ese estilo y esa forma de vida? ¿Dónde vino la insatisfacción de una tercera parte de los ángeles
que se reunieron al querubín grande y protector para darle un golpe de estado al Creador. Free will, libre voluntad, libre albedrío. Ahí fue que vino todo. Y que Dios no hizo a ningún ángel como un robot. Ellos podían obedecer o desobedecer como Adán y Eva. Génesis 2:17, no coman de ese árbol. Ese árbol es el árbol del bien y del mal. El día que coman de ese árbol, morirán. Pero Dios le dijo, de toda fruta pueden comer de todo lo que hay aquí, pero porque esa era la prueba de Dios con ellos. Entonces no podemos ver a Dios como Dios injusto cuando Él quiere probar ahora esta nueva criatura que es su obra maestra. Es lo mayor de toda la creación, nosotros. Y tan malo que nos hemos puesto, tan indecente, tan inmoral que nos hemos puesto los seres humanos. Tan mal estamos nosotros que nosotros no creemos esa cosa que yo estoy diciendo y nos matamos y nos destruimos. Porque si hubo insatisfacción en una tercera parte de los ángeles en los cielos y después nosotros obedecemos a la serpiente antigua con un argumento de querer tener más sabiduría del árbol ese, ¿qué usted cree que va a suceder con esta obra maestra que somos nosotros? ¿Ve? Entonces, esa es la situación. Aquellos eran ángeles de luz, seres de luz. Y Lucifer allá arriba le presentó un argumento tan fuerte a esta jerarquía angelical que ellos decidieron unirse a él para planear el golpe de estado al Señor, al Rey, al Dios del cielo y de la tierra, del universo que lo había creado a ellos. Pero es que cuando Cristo viene a la tierra, porque Cristo entonces cuando está en la tierra nos da una luz más de este ser, de este ángel. Primero, cuando los discípulos fueron enviados de dos en dos, que veían, se echaron fuera demonios en los lugares donde fueron, Jesús les dijo, no os maravilléis por lo que hacéis, maravillado que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y también le dijo, yo vi a Satanás ser lanzado como un rayo del cielo. Cristo, él estaba allá, él vio como lo echaron como un rayo que cayó a la tierra. ¿Ve? Y toda esa enseñanza nos la ha dado Jesús para que nosotros no estemos tan maravillados que un demonio salga afuera, que un paralítico se levante, que un ciego vea. Eso no es tan importante como la salvación y la vida eterna que Cristo vino a enseñar y a predicar, como dice Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y que hoy en día las señales se han puesto más grandes que el Evangelio, que Cristo y que Dios y que el Espíritu Santo. Lo que estamos idolatrando a estos supuestos hombres y mujeres que están haciendo todas estas grandes señales y después lo adoramos, lo enriquecemos y después ellos el ego de ellos se les sube y pierden todo. Eso es lo que está ocurriendo. Porque ese asunto, todos nosotros tenemos que estarnos velando día y noche todo el tiempo cuando el ego de nosotros se quiere subir. Hay que estar de rodillas, hay que estar clamando al cielo. Porque Satanás no nos va a obligar, ni nos va a meter una llave, él no va a presentar argumento. Se va a vestir de ángel de luz. No va a presentar cosas que parecen bien, pero como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus fin son caminos de muerte. Y que entonces ahí hay una responsabilidad suya y mía de estar delante del cielo para ser continuamente dirigido por Dios, aún para salir en un avión,
para ir a un viaje. Pero usted estar con gente que no temen a Dios y que no están en la voluntad de Dios, todo eso uno tiene que orar a Dios. Porque el príncipe de las tinieblas está aquí todavía. Cristo vino a echarlo fuera, pero él está aquí todavía. Y va a estar aquí hasta Apocalipsis 20 y lo van a amarrar por 1000 años y después de 1000 años lo van a soltar y después ahí es que lo van a mandar al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:10. ¿Y cuándo se va a cumplir todo eso de Apocalipsis? No sabemos, posiblemente todos nosotros nos muramos y Cristo no venga y venga en otra generación, en otro tiempo. Entonces, mientras estemos aquí, tenemos que amarnos, apreciar cada día y cumplir con lo que dice el Salmo 118, verso 24. Este es el día que Dios hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Ve? Y Jesús habló en Mateo 6, 34, basta cada día su propio mal, no os afanéis por el día de mañana. Entonces, estamos luchando con nosotros mismos como seres humanos, con enfermedades en nuestro cuerpo, con necesidades financieras. Y encima de eso está el príncipe de la tiniebla de este mundo con una tercera parte de los ángeles que cayeron, que se han unido a él para hacernos daño a nosotros, como dice Juan 10:10, que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo. Juan 10:10. Bien. Entonces, los ángeles supieron que la tierra que Dios iba a crear, eso es cuando todo estaba bien, él iba a venir a esa tierra y iba a formar del polvo de la tierra y a soplar aliento de vida a su obra maestra. Yo tengo mi libro, lo tengo aquí en la computadora. Necesito finanzas para mandarlo a Amazon, ese libro. Se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios. Escribí 427 páginas, lo tengo aquí en la computadora. Pero necesito guardar 6 o 7 mil dólares para mandarlo. Y como ya yo dejé de trabajar, estoy retirado del pastorado, pues los beneficios que recibimos no es como antes. Le digo eso para que tenga una idea. Pero estoy saliendo y predico y doy conferencias aquí y allá y me dan alguna ofrenda y yo la guardo. Todo para escribir. Y ya algunas personas me están mandando a buscar los libros que tengo aquí. Hoy estaba en el correo mandando un CD de una conferencia y el libro Conócete a ti mismo. A esta persona. Que hay que hacer ese trabajo para que usted adquiera mis libros, que son 11, 12 que tengo aquí. Pero si usted vive por aquí, usted puede venir aquí, si me llama, y comprar ese material. Tenemos CD en conferencias de salud mental, como algunas 100, que pueden ayudarlo a usted a lidiar con problemas que usted está teniendo. Y esas conferencias son como 1 hora de terapia, 1 hora y 20 minutos, que usted puede crecer. Entonces, se hizo el planeta Tierra, y cuando se hizo el planeta Tierra, en ese periodo de tiempo, fue que vino la caída, porque Juan me está preguntando de eso. Sí. Él solamente convenció a 1/3 parte de los ángeles. Recuérdese que él era el predilecto. Él era Luzbel, que significa el cargador de luz. Cada vez que él caminaba en todos los lugares del cielo, esa era la luz brillante representante de Dios. Como nosotros, que nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Y entonces no estamos llenos de luz, pero estamos llenos de testimonio. Estamos llenos de una vida de consagración, de dedicación al cielo, y la gente puede ver la diferencia con nuestra actitud, comportamiento y la forma de nosotros
conducirnos. Entonces ahí ellos pueden ver la diferencia entre ellos y nosotros. Bien, ok. Entonces, si hubo el pensamiento en Lucifer, porque él fue el cacique, el mayimbe, el fuerte, que comenzó a llenarse de orgullo, de altivez, como dice Ezequiel 28, por su hermosura, por su esplendor, por su sabiduría, por su vestuario, por ser el cargador de luz, por ser, él conocía secretos de Dios, porque él estaba al lado de Dios. Él hablaba con Dios continuamente. Era el querubín mayor. Entonces, cuando él salía de la presencia de Dios, ¿qué usted cree que ocurría con toda esa jerarquía angelical? Porque toda esa jerarquía angelical tienen trabajo en los cielos. Ellos están viajando y están viendo los planetas y están mirando las estrellas. Usted sabe que el telescopio que enviaron hace algunos años, que ya lleva unos cuantos millones de millas en el espacio, y ese telescopio Hubble, que costó $10.000 millones, tiene hasta diamantes ese telescopio. Está tirando fotos a todo el universo. Y se está mandando eso a la NASA. Y ya han descubierto más de 6.000 planetas que hay en el espacio de nosotros. Y la otra galaxia que hay están llenos de miles y millones de planetas. Entonces, toda esa jerarquía angelical están trabajando. En el caso de Lucifer, que él era el que hacía los contratos, él se confundió con todo ese contrato y todo se salió. Se enorgulleció. Quiso la adoración que le daban a Dios. Quiso la gloria que le daban a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Eso lo dice en Isaías y lo dice en Jeremías también. ¿Ve? Y por eso fue que él fue echado fuera del cielo, porque no podía morar allá. Satanás no pecó en el cielo y en el lugar de la santidad de Dios. Él pecó en la morada que Dios le dio a él. Que en Isaías dice y en Ezequiel dice que él dijo, subiré y subiré sobre las estrellas. En aquel entonces y hoy en día las estrellas son los ángeles de Dios. Son llenos de luz. ¿Ve? Entonces voy a ser más grande aún que todos los ángeles y voy a ir y me voy a sentar en el trono de la altura de la santidad de Dios. Imagínese usted. Un ángel, un querubín, que Dios le dio la confianza de estar al lado de él, le enseñó un montón de secretos y de todo. Y miren, ve. Entonces Dios determina crearnos a cada uno de nosotros. Y antes de terminar, dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, con signo de admiración. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces dice el salmista, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, no dice ni de su boca, ni de su mano, dice de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y después dice el verso 5, le ha hecho menor que los ángeles, porque en Pedro dice que los ángeles son mayor en potencia y en fuerza que nosotros, porque nosotros estamos ubicados, confinados. Los ángeles viajan, vuelan, tienen alas. Nosotros nos confinaron al planeta Tierra. Yo no puedo estar en dos lugares a la misma vez. Y si voy a otro lugar, tengo que tener transportación para llegar ahí. Le ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
Ve, ahí vamos a dejarlo ahí. Ve, lo coronaste de gloria y de honra. Somos nosotros. La obra maestra de Dios somos nosotros. Fuimos coronados de gloria y de honra. Ve. Lucifer fue el sello de la perfección allá arriba. Fantástico. El adorador, pero se cansó él. Él se cansó. ¿Cómo algo perfecto puede cansarse por la libre voluntad? Free will. Porque ellos tienen capacidad de pensar, ellos tienen capacidad de elegir, ellos tienen capacidad. Pero a nosotros nos dio la capacidad de ser lógico, de ser racional, de conversar con Dios, de dialogar con Dios. Entonces, como el único que tenía ese privilegio era Lucifer, el sello de la perfección allá arriba, por eso fue que él se reveló, porque no hubo otro ángel. Entonces, que hay más querubines, hay más arcángeles, hay más de todo, pero este que estaba tan cerca de el sello de la perfección, que fue reconocido como el sello de la perfección de la creación de todos los ángeles, él entonces se llenó de envidia y de celo de que Dios iba a hacer otra creación que iba a ser superior a él. ¿Qué usted cree? Y eso ocurre en las iglesias, cuando le dan posiciones a los hermanos, a las hermanas, y aquel quiere esa posición, nos llenamos de celo, comenzamos a hablar mal, comenzamos a hablar de lo que hacía la persona en el mundo y ahora tiene una posición tan consagrada. Ay, hermano, todo eso son obras del mismo demonio, la misma fuerza del mal. Sí, ok, sí. Dice que él fue confundido, dice en Ezequiel, por las contrataciones. Contrataciones que, como el universo es tan vasto y tan grande, que Lucifer, Dios lo enviaba a hacer muchas actividades. Él era comisionado, porque estamos hablando de millones de planetas, de galaxias. No se está hablando de un universo, se habla de muchos universos, de billones de estrellas que hay. Es increíble lo que está para allá arriba. Nosotros estamos tan confinados aquí en la Tierra que jamás vamos a tener una comprensión y entendimiento de lo que hay allá arriba. Entonces, Lucifer, si usted lee este libro, eso le va a ayudar a usted, este libro que yo escribí. Hacia una teología de acción y reflexión pentecostal. Te puede mandar a buscarlo. Y yo se lo mando por correo y te mando el dinero por SEO. Yo se lo mando. Este es el hardcover, el forro duro. Y aquí yo hablo de Lucifer, su caída y todo. Y las contrataciones, porque entonces él era comisionado. Y por ejemplo, yo era asistente al obispo de mi concilio. Yo era el que lo asistía a él, entonces él me comisionaba para ir a Ohio, para ir a Massachusetts. Cubrimos 17 estados. Entonces yo era el asistente de él, entonces él me comisionaba para yo. Entonces tomaba el avión o iba en carro a resolver el problema. Situaciones. Entonces, todos esos ángeles que Dios creó fue para mantener el orden de la creación, del universo. Allá nosotros vamos a estar sentados diciendo aleluya, gloria a Dios. No, Dios tiene un trabajo hermoso para cada uno de nosotros. Y lo tuvo con los ángeles también. Pero vamos a seguir hablando de eso porque ya el tiempo está encima de nosotros. Me pueden llamar al 646-755-1290. Este libro lo pueden ordenar. Usted manda por SEO al 646-755-1290 el dinero y yo se lo mando por correo para que usted lea todo lo que yo he hablado en este día escrito, con lujo de detalle, con historia y con todo, porque una cosa yo hablar así y quedarse mucha información y otra cosa usted leer lo que yo estoy hablando en un escrito de un libro. 646-755-1290. Se me llama, algunos quieren algunas sesiones terapéuticas, aquí estamos para ayudarlo en terapia, gente que tienen hijos,
tienen nietos, tienen nietas. Los matrimonios lo estamos viendo, estamos salvando un montón de matrimonios que quieren divorciarse y separarse. Ya este año yo cumplí 49 años de casado con la licenciada Emérita González. Y el año que viene cumplimos 50 años. Y nos mantenemos un poco joven porque nos amamos y estamos juntos siempre, todo el tiempo. Y seguiremos enseñando. Volvemos el sábado. Cada 2 días yo hago esta presentación, son 4 veces. Martes tratamos de usar a las 6 de la tarde, jueves a las 6 de la tarde, los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 6 de la tarde, cuando la gente ya está en su casa. Y trato de que usted pueda crecer y aprender. Yo he enseñado en instituto, he enseñado en colegio bíblico, he enseñado en universidad, he enseñado en seminario, en la clínica donde yo estudié psicología también. Y hoy en día estoy sentado aquí en mi escritorio, tranquilo, sin estar saliendo a ningún lugar, algunos solamente, para seguir haciendo estas presentaciones de enseñanza bíblica. Como teólogo, como psicólogo, como apologista, defensor de la fe. Todo eso lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Bendiciones.